Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y henos aquí un día más para compartir esta Lección Divina y tratar de vivir la experiencia de Dios a través de su palabra, tratar de escucharle en cuanto a cuál es su voluntad para nuestras vidas. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, debo invitarte a que busques abajo en la casilla de descripciones el enlace para que puedas entrar y realizar el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito, donde encontrarás los basamentos teóricos y la explicación paso a paso de lo que significa este caminar de oración. Antes de comenzar, es bueno precisar la importancia del me gusta, el apoyo que me puedes brindar a través de ese dedito arriba en este video es incalculable, no te cuesta nada, pero para la plataforma YouTube es muy valioso para hacernos llegar a muchas más personas. Y agradeciéndote esto, no me queda más que decirte vamos a comenzar y acompáñame a orar al Espíritu Santo para que abra nuestra mente y nuestro corazón. Ten tu Biblia en mano, cuaderno, lápiz y un lugar tranquilo en donde no te molesten para poder realizar esta práctica hasta el final. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, ilumina nuestro entendimiento para que al leer o estudiar la Sagrada Escritura sintamos la presencia de Dios Padre que se manifiesta a través de tu palabra. Abre nuestro corazón para darnos cuenta del querer de Dios y la manera de hacerlo realidad en nuestras acciones de cada día. Instrúyenos en tus sendas para que, teniendo en cuenta tu palabra, seamos signos de tu presencia en el mundo. Amén. Bien, y entramos así al primer paso de la lección divina que nos lleva a la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el capítulo 7 de San Marcos, versículos del 15 al 20. Voy a leer en voz alta mientras tú sigues la lectura en tu Biblia y posteriormente vamos a detallar cada una de sus partes. Comencemos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: cuidado con los falsos profetas. Se acercan a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Todo árbol bueno da frutos buenos, y el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos. Un árbol malo no puede producir frutos buenos. Todo árbol que no produce frutos buenos es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Bien, y en este primer paso de la lección divina nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto? Es bueno en este momento repasar el texto, subrayarlo, extraer las partes más importantes para ubicarnos en el contexto y así después extraer el mensaje para cada uno de nosotros. Comencemos. Bien, y comienzo por decir lo siguiente. Estamos llegando a las recomendaciones finales del Sermón de la Montaña. Comparando el Evangelio de Mateo con el de Marcos, se percibe una gran diferencia en la manera que los dos presentan la enseñanza de Jesús. Mateo insiste más en el contenido de la enseñanza y lo organiza en 5 grandes discursos, de los cuales el Sermón de la Montaña es el primero. Va desde los capítulos 5 hasta el 7. Marcos
por más de 15 veces dice que Jesús enseñaba, pero raramente dice lo que él enseñaba. A pesar de estas diferencias, los dos evangelistas concuerdan en un punto: Jesús enseñaba mucho. Enseñar era lo que Jesús más hacía, era su costumbre. Mateo se interesaba por el contenido, en cambio Marcos se interesaba por el contenido. Depende de lo que entendemos por el contenido. Enseñar no es solo cuestión de comunicar verdades para que la gente las aprenda de memoria. El contenido no está solo en las palabras, sino también en los gestos y en la manera que Jesús tiene de relacionarse con las personas. Entonces, hay distintas formas de transmitir ese contenido. Eso es lo que quiere diferenciar, lo que queremos diferenciar, ¿verdad? ¿Cómo lo cómo lo hace el evangelista San Marcos y cómo lo hace el evangelista San Mateo? Eh, el contenido no está nunca desligado de la persona que lo comunica. La persona es la raíz del contenido. La bondad y el amor que transparen en las palabras y en los gestos de Jesús forman parte, por supuesto, del contenido de su mensaje. Son su espesor. Contenido bueno, sin bondad, es como leche derramada. No convence, no hay conversión. Las recomendaciones finales y el resultado del Sermón de la Montaña en la conciencia de la gente ocupan el Evangelio de hoy. En estos versículos del 15 al 20 del capítulo 7 de San Mateo y los que veremos mañana en los versículos siguientes del 21 al 29, la secuencia de los evangelios diarios de esta semana no es siempre la de los evangelios mismos. Es decir, escoger el camino recto para Mateo es cuando nos hace referencia que los profetas se conocen por los frutos, como nos los dice hoy. No, es decir, no solo hablar, sino practicar. Construir la casa sobre la roca. Dar testimonio. Vamos específicamente a revisar los versículos del 15 a la primera parte del versículo 16. Y Jesús hace allí una advertencia. Cuidado con los falsos profetas. Cuidado con los falsos profetas. En el tiempo de Jesús había profetas de todo tipo, personas que anunciaban mensajes apocalípticos para envolver a la gente en los diversos movimientos de aquella época. Senos, fariseos, celotes y otros. En el tiempo en que Mateo escribe, había también profetas que anunciaban mensajes diferentes del mensaje proclamado por las comunidades. Las cartas de Pablo mencionan estos movimientos y tendencias. Lo podemos ver en Primera de Corintios, Gálatas, específicamente en esas dos cartas. No debe haber sido fácil para las comunidades hacer un discernimiento de espíritus. De aquí la importancia de las palabras de Jesús sobre los falsos profetas.
La advertencia de Jesús es muy fuerte. Él dice, cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen vestidos con pieles de oveja, pero dentro son lobos rapaces, lobos feroces. Jesús usa esta misma imagen cuando envía a los discípulos y a la misión. Y les dice, les mando como corderos en medio de lobos. La oposición entre lobo feroz y manso cordero es irreconciliable, a no ser que el lobo se convierta. Y, por supuesto, para convertirse debe perder su agresividad, como sugiere el profeta Isaías en el capítulo 11, versículo 6. Lo que importa aquí en nuestro texto es el don del discernimiento. No es fácil discernir los espíritus. A veces sucede que intereses personales o grupales llevan a las personas a proclamar como falsos a los profetas que anuncian la verdad que incomoda. Esto aconteció con Jesús. Fue eliminado y condenado a muerte como un falso profeta por las autoridades religiosas de la época. De vez en cuando, lo mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo en nuestra iglesia. Versículos 16 en su segunda parte hasta el versículo 20. Y vemos la comparación del árbol y sus frutos. Para ayudar en el discernimiento de espíritus, Jesús usa la comparación del fruto. Dice, por los frutos los conocerán, los reconocerán. Un criterio similar lo había sugerido ya el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, versículos 21 y 22. Jesús añade, un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. En el Evangelio de Juan, Jesús completa la comparación. Si alguna de mis ramas no producen frutos, Él lo corta y limpia toda rama que produce fruto para que dé más, es decir, la poda. Estas ramas son arrojadas fuera y se secan como ramas muertas. Es duro este lenguaje de Jesús, pero estaba invitando a la gente de aquella época al discernimiento, al necesario discernimiento entre el bien y el mal. Sigamos adelante con el paso siguiente. Segundo paso de la lección divina, la meditación. ¿Qué me dice el texto? Y es momento de traerme el texto a mi vida. ¿A qué me quiere decir Jesús hoy con estas recomendaciones? Te voy a compartir 3 aspectos que considero importantes para mi meditación personal y probablemente esto te ayude a tu propia meditación. Veámoslos. Primer aspecto. Cuidado con los falsos profetas. Nos dice la primera carta de Juan en su capítulo 4, versículo 1. Amados, no crean a cualquier espíritu, sino examinen si los espíritus vienen de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Profeta no es solo el que predice algo futuro, sino el que comunica el mensaje de Dios. Profeta es el que anuncia y el que denuncia.
Y eso puede ser cualquier cristiano que habla la palabra de Dios, bien sea sacerdote o laico. Muchos siguen fácilmente a quien tiene apariencia de piedad. Nos los advierte San Pablo en la segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5. O porque habla bonito, o porque llama la atención. Hay que estar atentos, hermanos y hermanas. Debemos estar atentos. Entonces preguntémonos, tú y yo, ¿somos buenos profetas en nuestra casa, con nuestros hijos, con nuestros hermanos, con nuestros padres, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Somos buenos profetas? Es decir, anunciamos y denunciamos. Anunciar la buena noticia, denunciar lo que está mal. ¿O acaso pensamos que a nosotros no nos toca esa tarea de anunciar y denunciar, porque les toca a otros? Recordémonos que por el bautismo hemos sido eh, creados, instituidos como sacerdotes y reyes. Y eso nos da, y profetas, sacerdotes, profetas y reyes. Y ese nombramiento de profetas nos da el deber de anunciar y denunciar. Así que esta tarea requiere una gran valentía. Segundo aspecto, disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Los frutos que los engañan son los ayunos, las limosnas y las oraciones que no tienen otro objeto que los hombres y agradar a aquellos a quienes estas obras parecen difíciles. Pues bien, estos no son los frutos que pueden servirnos para reconocerlos, como se nos manda, porque todas estas cosas, si se hacen con recta intención en la verdad, son el vestido propio de las ovejas. Mas cuando se hacen con mal fin y con el objeto de engañar, no aprovechan más que para encubrir a los lobos. Eso nos lo dice San Agustín. Lo he leído textualmente. Entonces, hay frutos que engañan. Hay frutos que engañan porque están hechos con una finalidad. Preguntémonos, ¿soy coherente en todo lo que hago? ¿Tengo rectitud de intención en lo que hago porque busco siempre ser transparente, ser verdadero, ser auténtico, auténtica? ¿Por qué busco ciertas amistades? ¿Por qué me acerco a las personas? ¿Por conveniencia o porque realmente aprecio esa amistad de esa persona? Fijémonos que por las intenciones se reconoce también el árbol, pero las intenciones solo las ve Dios, porque están muy dentro de nuestro corazón. No podemos juzgar a nadie al menos que tengamos un discernimiento muy profundo de lo que ahí está sucediendo, porque normalmente uno juzga por las apariencias, pero el corazón, hermanos y hermanas, solo lo ve Dios y allí están las intenciones. Mucho cuidado con esto. Tercer aspecto, por sus frutos los reconocerán.
Todo árbol malo da frutos malos. Los frutos del árbol malo son el libertinaje, la impureza, los odios, los rencores, los celos, las envidias, los enojos, las divisiones. Eso lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos del 19 al 21. Te invito a que lo busques para que leas cuáles son esos frutos malos, para que aprendamos a descubrirlos y a identificarlos. En cambio, el árbol bueno produce frutos del Espíritu, que son caridad, alegría, paz, paciencia, fidelidad, humildad, etc. Eso nos lo dice también el mismo capítulo de Gálatas en el versículo 22. Preguntémonos tú y yo, ¿qué tipo de árbol soy? ¿Dónde me identifico con esos frutos? ¿Qué frutos estoy dando? ¿Soy oveja o soy lobo? ¿Sigo a Jesús buen pastor o sigo mi propio criterio y mi propio camino? Es muy bueno examinarse con esta lectura de Gálatas. Es un buen examen de conciencia. Te invito a que lo hagamos. Y llegamos al tercer paso de la lección divina que nos lleva a la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Yo te voy a compartir la oración que he escrito y he anotado aquí en mi cuaderno espiritual para que tú posteriormente hagas la tuya. Acompáñame. Padre bueno, ayúdame a cuidarme de los falsos profetas. Dame la integridad de vida para no ser lobo vestido de oveja ante los demás por las críticas, envidias, incoherencias. Que sane mi corazón cada día para producir frutos del Espíritu. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y llegamos al cuarto paso de la lección divina. El propósito, el compromiso. Es momento de comprometernos con el Señor a cambiar algo de nuestra vida, algo que a través de la lectura de hoy nos hemos dado cuenta de que el Señor nos está corrigiendo. Veamos, hoy el Señor nos ha llevado a la comprensión de cómo podemos discernir lo bueno de lo malo, los falsos profetas de los verdaderos, cómo podemos reconocer al árbol bueno del malo, por sus frutos los reconoceréis, nos dice el Señor. Entonces nos advirtió también de estar atentos a esos lobos disfrazados de ovejas que nos pueden desviar del camino. Pero también debemos revisar qué tipo de cristiano soy. ¿Soy acaso un lobo vestido de oveja? Es decir, muestro mi mejor cara, pero por dentro y cuando estoy con mi familia o a solas, soy otra persona. Cuestión de tener coherencia, una coherencia de vida, llevar una sola línea, hacer lo que digo. Si yo les estoy diciendo algo, no puedo luego con mi familia o cuando esté a solas o cuando nadie me vea, cuando estoy en otras partes porque nadie me conoce, actuar de otra manera. El Señor nos ha invitado hoy a una revisión sincera y yo les invito una vez más a revisar esa lectura de Gálatas. Allí en Gálatas capítulo 5, desde el versículo 19 en adelante,
veremos los frutos buenos y los frutos malos, y ahí nos daremos cuenta de cuáles son los frutos que estamos dando. A raíz de eso, vamos a ir trabajando lo que está mal en nosotros y vamos a proponerle al Señor, vamos a prometerle, hacer ese compromiso con Él de ir mejorando y de que Él nos dé su gracia para ir mejorando todas aquellas cosas que todavía no hemos superado. Entonces, ánimo, lee ese capítulo de Gálatas que es maravilloso y nos ayuda mucho a nuestro crecimiento espiritual. Y bueno, comenta aquí abajo en el del video, ¿qué te ha parecido esta lectura? ¿Qué te ha traído de especial a tu vida? ¿Cómo te está ayudando esta lección divina para tu crecimiento espiritual, para tu vida? Es muy interesante que nos podamos leer y compartir las experiencias. Ánimo, adelante. Bien, y así hemos llegado al final de esta lección divina por el día de hoy. Gracias por haberte quedado hasta el final. Gracias por valorar este video y compartirlo entre tus amistades, entre tus familiares, porque tal vez hay alguna persona cerca de ti que esté necesitando de la palabra y vas a ser ese anunciador, ese evangelizador que se la haga llegar. Gracias por el me gusta, por el apoyo que estás dando al canal, por suscribirte, por activar la campanita y estar pendiente de cada episodio, de cada video que estamos subiendo para el crecimiento espiritual. Gracias por apoyar el canal y te digo hasta mañana, si así Dios lo permite, que tengas un excelente día. Dios te bendiga.